Bueno, a continuación les vamos a hablar de nuestro trabajo que trata del manejo de las emociones, teniendo en cuenta que las emociones son un estado afectivo que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Pueden venir con cambios orgánicos, ya sean fisiológicos o endocrinos. Son de origen innato y fluidos por la experiencia. ¿De dónde nacen las emociones? Las emociones nacen del sistema límbico, que es una parte del cerebro que se define como una de las redes neuronales más importante en el estudio del comportamiento humano, ya que también influyen mucho a la hora de evaluar los estados de ánimo. Por eso en ocasiones lo llamamos el cerebro emocional. Bueno, las emociones también se pueden clasificar en 8 tipos, los cuales son las emociones primarias o básicas, que son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Por ejemplo, son la felicidad, el miedo, el asco, la ira o la tristeza. Las emociones secundarias son aquellas procedentes a las emociones primarias. Es decir, después de un momento de miedo, podemos experimentar la emoción de amenaza o enfado. Después vienen las emociones positivas, que son las emociones saludables, también conocidas, y son las que afectan de manera positiva el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, la felicidad, la alegría, eh, la gratitud y la satisfacción. Bueno, las emociones negativas son, por el, como por el contrario de las positivas, son las que afectan el comportamiento humano de forma negativa. Son también llamadas las emociones tóxicas. Podemos decir que las emociones negativas no son del todo perjudiciales en bajas dosis, puesto que con esas emociones nuestro cerebro puede recordar dichas acciones que no debemos repetir. Bueno, las emociones estáticas o emociones neutras son aquel tipo de emoción que no nos hace sentir absolutamente nada. Y las emociones instrumentales son difíciles de reconocer ya que pueden parecer que sean naturales. Sin embargo, son emociones forzadas y con una intención. En ocasiones son fruto de la autosugestión. Lo que se hace es someternos a ciertos contextos involuntarios para hacer que una parte de esta emoción tiña nuestra conducta. ¿Qué tipos de trastornos o patologías están relacionadas con nuestras emociones? Hay muchos términos para describir qué problemas emocionales, mentales o del comportamiento en la actualidad están calificados como nuestras emociones, y estas son una inhabilidad de aprender que no puede explicarse por factores intelectuales, sensoriales de la salud, una inhabilidad de formar y mantener relaciones interpersonales satisfactorias con nuestros padres, maestros, familiares, entre otros, una conducta de sentimiento inapropiada que baja nuestras circunstancias normales, un humor general de tristeza o de depresión, una tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con problemas personales o escolares. El poder de las emociones. Las emociones influyen mucho en el proceso de la salud y de enfermarse, ya que son nuestras emociones las que están presentes en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Algunas enfermedades que experimentamos por medio de nuestras situaciones son la diarrea, la neumonía, la tuberculosis y la malaria. Otro tipo de enfermedades que surgieron a través del tiempo con un alto nivel de mortalidad. Algunas de estas son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades inmunológicas y por último degenerativas crónicas como el mal del Alzheimer. Ventajas y desventajas de las emociones positivas. Una de esas ventajas son que tienen la autoestima elevada, que generan nuevas ideas, tienen aura diferente, no dependen de los demás. Y sus desventajas son
el exceso de confianza, no escuchan lo que le dicen, pensar que siempre tienen la razón. Y las ventajas y desventajas de las emociones negativas, les hablaré sobre las ventajas. Una de las ventajas: el equilibrio mental o emocional, las destrezas y experiencias nos moldean como personas y ayudan a crecer nos ayuda a crecer de manera completa. Y sus desventajas son como los celos, los cuales nos llevan a actuar mal o de forma indebida, las ofensas verbales y los conflictos en varios entornos, como los cuales entorno social, entorno educativo, entorno familiar y entorno cultural. Los problemas psicológicos que surgen a través de la ansiedad, pues son que nos ponemos ansiosos por un examen, una entrevista o de una preocupación tal como una enfermedad. Los síntomas del trastorno de la ansiedad son dificultad para quedarse dormido, se enoja muy rápido, no puede concentrarse, sensación de la pérdida de las acciones, daño de estómago, boca seca, malestar abdominal, dolor en el pecho, falta de aire, mareos y dificultad para tragar. Las causas de los trastornos de ansiedad son acontecimientos traumáticos, depresión o dependencia del alcohol, enfermedad física o consumo de sustancias alucinógenas. Los tratamientos para el trastorno de la ansiedad es una terapia cognitiva conductual a corto plazo, en el cual se ayuda al cual ayuda a contrarrestar la conducta y los pensamientos y sentimientos negativos. Los medicamentos pues son la benzodiazepina, que puede usarse para aliviar a corto plazo la ansiedad grave. Los antidepresivos y los beta bloqueadores, que pueden menguar algunos síntomas físicos. Por último, le vamos a hacer la representación de nuestro taller didáctico, que se llama Representación Física de las Emociones. Nuestro taller consiste en que a cada uno de los grupos se le va a asignar una emoción y estos grupos deben de hacer una representación teatral representando su emoción. Al salir cada uno de los grupos tendrán que representar cada una de las emociones que nosotros les daremos. Las emociones son la venganza, la ansiedad, el enfado, la tristeza, la felicidad y la gratitud.